Ave María Purísima, sin pecado concebida. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no salga a la luz. Pues sí, invocamos al Espíritu Santo para que esto que vamos a decir ahora penetre en los corazones de los fieles católicos, abran los ojos y tomen responsabilidad de lo que está sucediendo. A través de estos 56 años de la puesta en marcha del Concilio Vaticano II, hoy sabemos que un exiguo número de católicos valientes y fieles levantaron su voz, pero fueron escuchados solo en sus comunidades, excluyendo el caso de Monseñor Lefebvre, que se difundió a nivel mundial, pero que igual que todos fue desacreditado por obispos, sacerdotes y fieles como un rebelde, y posteriormente todos fueron excomulgados. Las otras pequeñas e ignoradas voces fueron acalladas de inmediato mediante el descrédito, siendo solo conocidas por un escaso número de fieles de su localidad. Por lo cual todo lo que habían planeado les salió bien, gracias al silencio cómplice de los que, sabiendo la revolución que se estaba llevando a cabo, callaron. Pero nuestro Señor, en su divina providencia, ha tenido a bien levantar el velo para que los que por falta de conocimiento, pero con un gran amor a nuestro Señor Jesucristo, a su Santísima Madre, a su Iglesia, y con gran celo y amor por la verdad, permanecíamos en esa nueva Iglesia que considerábamos era la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre la roca, Pedro y el Colegio Apostólico, ignorando que lo habían cambiado todo. Y cuando decimos todo, es todo, incluso los sacramentos, pero se ensañaron con la misa, pues como Lutero odiaban el sacrificio incruento que desde donde sale el sol hasta su ocaso se ofrecía al Dios eterno. Sí, el sacrificio perpetuo tenía que ser quitado de en medio. Quitaron de la Santa Misa todo lo que recordara el sentido sacrificial y la ofrenda, la víctima, nuestro Señor Jesucristo, el que se ofrecía y ofrece cada día en expiación de nuestros pecados al Dios Todopoderoso, fue ridiculizada e ignorada, pues en vez de ofrecerlo a Él, la única víctima pura, santa e inmaculada, como el único sacrificio digno de ser ofrecido a la Santísima Trinidad en expiación de nuestros pecados, con una soberbia y audacia inauditas, y retando al Dios Santo, al único Dios verdadero, le ofrecieron a sabiendas la infame ofrenda, el sacrificio rechazado de Caín, el fruto de la tierra y el trabajo del hombre. En su odio manifiesto por todo lo católico, derribaron los altares consagrados y en su desprecio los pusieron como topes de los carros o banquetas, y en su lugar pusieron mesas, pues tenían en mente igual que los que se ofrecía sería una cena, sí, como los heresíacas Cranmer, Calvino, Zwinglio, Lutero, para los cuales la Santa Misa y el Papado eran abominables, y lo que había sucedido en Jueves Santo era solo y simplemente una cena, en la cual la presencia de Dios se daba no por la transubstanciación, sino por la fe de los fieles. Por eso también cambiaron las palabras de consagración, cosa prohibida incluso para cualquier papa. Y como había que cambiarlo todo, también se deshicieron del latín, la lengua angélica, del gregoriano y los bellísimos cantos litúrgicos, los que fueron sustituidos por ritmos ordinarios y profanos, desde el rock hasta la cumbia, desde el mariachi al heavy metal. Todavía recuerdo que le llamaron canto nuevo. En fin, cualquier ritmo mundano serviría para lograr lo que se habían propuesto: desacralizar, destruir, derribar los bastiones de la Iglesia. No contentos con ello, revisando el santoral, cambiaron las fiestas litúrgicas y se deshicieron de otras. Quisieron incluso quitar la fiesta de la Preciosísima Sangre, pero ante las protestas la unieron con la fiesta de Corpus. Las fiestas de la Santísima Virgen también sufrieron cambios. Por ejemplo, la Candelaria el 2 de febrero y la Encarnación 25 de marzo dejaron su carácter mariano para volverse a festividades del Señor. Las fiestas de los 3 arcángeles se fusionaron en una, tomando la fecha de la más antigua, 29 de septiembre. Buena parte de los santos fueron quitados del santoral, porque según ellos no había seguridad de su existencia histórica, como Santa Filomena y Santa Bárbara. Yo lo escuché atónita en una homilía.
Sí, la Iglesia quitó a todos los santos apócrifos, como Santa Filomena. Y me pregunto, ¿qué diría el santo cura de Ars tan devoto de ella? Y aunque esto les parezca poca cosa, tiene suma importancia, como lo veremos después. Cada vez más envalentonados por la nula resistencia de los fieles y su cuestionable obediencia, se atrevieron a demoler los templos, verdaderas joyas arquitectónicas. Algunos otros fueron vendidos para los usos más profanos, como hoteles, discotecas o tiendas, como si fueran de su propiedad. En pocos lugares los fieles defendieron esas joyas, como le sucedió al cardenal Burke, quien quería vender el templo de San Estanislao Kostka, mas los parroquianos no se lo permitieron, ni se amilanaron con la amenaza de excomunión que él les hiciera. Fue tan desacreditado a través de la prensa que Benedicto XVI hubo de llevarlo al Vaticano y, claro, fue premiado con el cardenalato. Igual que en su momento el cardenal Lao fue premiado con Santa María la Mayor por sus encubrimientos. Los templos que quedaron en pie fueron profanados al exceso, con bailes y eventos mundanos, aplausos, payasitos, marionetas. Los fieles olvidaron el recato y profanaron los templos con sus modas indecentes, y cual si fuera un mercado, todos se saludaban y hablaban sin recato y sin respeto alguno. En algunos lugares fueron más allá, y las imágenes fueron quitadas o sustituidas por esperpentos blasfemos y horrendos. Un signo de más sustituyó el crucifijo, o en su defecto una cruz con un Cristo resucitado. Pero lo más impresionante es saber hoy que la extraña cruz que llevaron desde Montinet todos los papas conciliaros en su báculo de pastor era la llamada cruz partida o torcida que los practicantes de magia negra de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Este crucifijo estaba prohibido por la Iglesia Católica, por supuesto. Nunca prohibieron el velo, solo se dijo que si por alguna razón olvidabas el velo, no dejaras de asistir a misa, que era más importante. De cualquier forma lo entendimos, no lo sé, pero de repente nadie usaba el velo. Tampoco quitaron la oración de la comunión de rodillas. Dijeron que los que estén enfermos no se tenían que arrodillar, pero quitaron las barandillas del altar y en algunos casos los reclinatorios. Y así de a poco la comunión de rodillas se sustituyó por la de pie y en muchos lugares, en lugar de la boca, en la mano. Con un documento digno de mención, pues si se toman la molestia de leerlo, más parecía que la iba a prohibir, más sin embargo la introduce. Pero así es el lenguaje doble de los modernistas, y nos lo reveló la Pachendi. Y así empezamos a recibir de pie a aquel que dijo: yo juro por mi nombre que ante mí se doblará toda rodilla. Fuimos testigos entonces de la incongruencia de recibir de pie y arrodillarse ante el Papa. Oh misterio de iniquidad que ha permitido que suframos por la vía de la obediencia y en silencio lo que la Revolución Francesa llevó a cabo por la vía de la violencia. Fue a partir de 1995 aproximadamente que los fieles empezaron a tomar el papel del sacerdote, administrando la Eucaristía, leyendo la lectura, llevando la comunión a los enfermos. Se ha llegado a tal extremo que en la llamada liturgia de la palabra ya no es necesario el sacerdote, pues el ministro lleva a cabo toda la celebración salvo la consagración. Los ministros extraordinarios, que más bien fueron bien ordinarios, se multiplicaron sin ninguna necesidad, mientras el sacerdote sentado veía cómo se distribuía la comunión en dos especies sin patena, por lo que nuestro Señor era pisado por los comulgantes sin que nadie se diera cuenta, un acto totalmente abominable e insoportable para los que adoramos a nuestro Señor. Sin embargo, los fieles obedientes y sin una pizca de conocimiento consideraron un privilegio lo que era un sacrilegio, y no me extiendo más en la cantidad de profanaciones que se dieron a raíz de ese nuevo ministerio, pues me llevaría horas. Solo esbozo algunos hechos. Los planes de destrucción no habían terminado. Culminaron sacando los sagrarios del centro del altar, aunque esto estaba prohibido, y lo pusieron en una capilla anexa con menos decoro e importancia, de tal manera que nos vimos obligados a preguntar: ¿dónde le han puesto? Llevaron los cambios a tal grado en algunos lugares que hemos visto al sacerdote disfrazado de payaso celebrando el Halloween en misa, con brujitas y diablitos distribuyendo la comunión, un arcoíris o la pantera rosa en el altar, en vez del cáliz una copa de cerámica ordinaria o de plástico, por materia en vez de pan ácimo, una galleta o doritos,
o en vez de vino de consagrar una gaseosa o café. Y durante la consagración se invitaba a los niños, a los consortes o a cualquiera a elevar el pan y el vino, cosa que apenas ayer parece haber advertido Henry Gómez de Rosa Mística. Después de la consagración, todo un circo, todo el mundo a saludarse y a darse el beso de la paz, olvidando a aquel que estaba presente después de las palabras de consagración, que también habían cambiado. Pero esto no acaba aquí. Mientras todo esto pasaba, se puso en marcha otro plan, que fue poner cerca de niños a hombres sin escrúpulos que se ensañaron con ellos, y ya sabemos lo que hicieron y cómo silenciaron este hecho, al grado de que aquel que algunos pretenden ser el Catejón tiene una demanda en La Haya por crímenes de lesa humanidad, por el silenciamiento de las víctimas y el encubrimiento de los malhechores, y por poner a estos individuos de nuevo a cargo de los pequeños. Por si esto fuera poco, en los seminarios se empezó a desechar a hombres con verdadera vocación y a mantener en ellos personajes muy especiales que al final de cuentas, si no contaminaron a todos, buen daño les hicieron. Como pudimos escuchar de una muy buena fuente, un sacerdote mediático, el padre Coutier. Otra buena fuente es el libro Goodbye, Good Men, o el testimonio del predicador dominico John O'Connor. Desgraciadamente, una vez más, fueron premiados los transgresores, mientras los que denunciaron recibieron todo el peso de su nueva ley, que era, como hemos visto, expulsar y denostar a todos los que querían permanecer católicos y se oponían a la demolición de la Iglesia y la destrucción de las almas. Siguiendo las directrices de la ONU en la Iglesia Conciliar, poco a poco los derechos humanos sustituyeron los mandamientos de Dios. Ya no era tan importante no pecar, sino no juzgar. Entonces se dio la práctica de la comunión a los que vivían en adulterio, hasta llegar a bendecir las uniones de los vueltos a casar, y también las que ni por equivocación son matrimonio, que hoy parece que han hecho oficialmente algunos obispos en Alemania, y que nadie parece recordar que eso tiene tiempo, como si acabara de pasar en el 2021. También vimos surgir las revueltas comunistas en toda Latinoamérica de parte de un clero que a sí mismo se denomina progresista. El teólogo de hierro lo advirtió en la visita de Montini a Colombia a su sola guerrilla. Como Francisco en Brasil, hagan lío. Y así tenemos un Camilo Torres en Colombia, un Samuel Ruiz en México, un Oscar Romero en El Salvador, Gustavo Gutiérrez en el Perú y tantos otros. Y solo estoy nombrando las cabezas, no a sus colegas y secuaces de la llamada teología de la liberación. Su amerindia hoy se convirtió en Amazonia, y si hoy Latinoamérica y España ha sido tomada por los comunistas, es porque los colegios y universidades trastocaron todas las enseñanzas que dábamos en casa y en 4 añitos les cambiaron la fe, de tal manera que hoy por hoy son miles de jóvenes que han abandonado la iglesia, pues aparte de todos los escándalos, esta ha sido ridiculizada en los lugares que enviamos a nuestros hijos para conservarla. De ese tamaño es el fraude, de manera que hoy nuestros hijos están más apegados a la teología de la liberación, al comunismo, que a la doctrina católica. Y así hasta la abominable traición a nuestro Señor Jesucristo en el gesto politeísta de Asís, la traición más escandalosa e infame de los papas conciliares, pues se rebajó a nuestro Señor Jesucristo al nivel de los ídolos, y a su iglesia con las sectas, y su culto con cualquier culto pagano. Haciéndolo, se redujo a nada su encarnación, su vida, pasión y muerte, la redención misma, pues si todas las religiones son vías de salvación, en automático se invalida su sacrificio redentor. Esa abominable reunión se permitió dar culto a los ídolos en altares católicos, al grado de incensar un Buda arriba del tabernáculo, cubrir las cruces para no molestar a los paganos, y un largo etcétera que no es posible concebir o entender cómo pudieron callar ante tal abominación los jerarcas de la que aún pensábamos era la Iglesia Católica. ¿Puede concebir un católico un acto más grave y escandaloso de apostasía? Creo que no lo hubo antes ni lo habrá jamás, y este fue llevado a cabo por aquel que creíamos era el vicario de Cristo, conmemorado después por Benedicto XVI en 2011 y llevado a su culmen por Francisco en 2019 con la Pachamama en el altar. Pues escuchen bien esta lectura y entendan hoy lo que nos está pasando. Mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe extraños, a toda prostituta se les da una paga, pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos tus amantes y les pagabas para que vinieran de todas partes a pecar contigo. En tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres, nadie te solicitaba para fornicar, tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba.
eras distinta. Pues así dice el Señor tu Dios, por cuanto fue derramada tu lascivia y descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todos tus detestables ídolos, y a causa de la sangre de tus hijos que les ofreciste, te entregaré en manos de tus amantes, y ellos derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos, te despojarán de tus vestidos, te quitarán tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. Ante tan terrible sacrilegio y blasfemia, no hubo quien se desgarrara las vestiduras, quien hiciera un llamado a los fieles para una reparación universal. Por lo cual, al final de este video daremos a conocer muchas oraciones dirigidas precisamente al Divino Rostro y que tienen muchísimo que ver en este contexto. Hoy que tenemos a Francisco, a toda luz es un digno sucesor de los papas conciliares. Parece que los que apenas hoy abren los ojos consideran verdadero papa a aquel que junto con el cardenal Frings tuvo mucho que ver con la revolución conciliar. La revista Chiesa Viva y en la esencial conferencia del padre Ramiro Rivas, este canal y el canal de catolicismo bimilenario han detallado sus innumerables herejías. Nuestros hermanos del supuesto remanente fiel las pasan por alto, aun siendo con mucho tan perniciosa o mucho más, si consideramos el hecho que renunció al papado, aquel que dijo, hay que demoler los bastiones de la Iglesia con su renuncia, pareciera que cumplió su propósito y este era el último bastión a derribar. El mismo que junto con otros niega el dogma, fuera de la Iglesia no hay salvación, pues lo considera un triunfalismo. Sí, Ratzinger, aquel que unido a los que su santidad Pío XII había puesto en el índice por herejía, lo cual le inhabilitaba para cualquier cargo, trabajó duro en el concilio junto con el cardenal Frings para revocar los trabajos preparatorios del concilio y con la bendición de Roncalli hicieron que este concilio diera un vuelco en favor de los enemigos de la fe. Aquel que dijo que el católico moderno ya había superado la creencia en su presencia real. Aquel que nos llamó a abrir de par en par las puertas al nuevo orden mundial en su primera alocución de Navidad. Aquel que dejó perder miles de almas a través de las enseñanzas que en los púlpitos, colegios y universidades se enseñaban por los negadores de cualquier dogma, como un Casper, un Müller, un Gustavo Gutiérrez y tantos otros que con malicia puso a cargo de niños y jóvenes, encubriéndolos. Aquel que fue extremadamente misericordioso con los predadores de almas y cuerpos, pero no le tembló la mano cuando asestó un golpe decisivo contra todos aquellos que permanecían católicos. Aquel que bendijo a Castro en Cuba y no tuvo a bien saludar a las damas de blanco, ni se preocupó por los cautivos de ese régimen genocida. En fin, aquel que según algunos pretende sea profecía lo que Tradition in Action ha denunciado hace muchos años. Me permito sacar esta cita para demostrar que o por supina ignorancia, ceguera o voluntaria o de plano malicia, estas personas hacen aparecer como profecía el plan macabro que tenían los demoledores de la Iglesia. En el libro Fe y Futuro, que reproduce 5 conferencias del padre Joseph Ratzinger, seleccionamos este texto donde expone su sueño progresista para la Iglesia del futuro. Ahora que es papa y dado que sus convicciones no han cambiado, probablemente trabajará para destruir la Iglesia de esta manera. Y así dice el texto del libro. Déjame ir un paso más allá. De la crisis de hoy, mañana surgirá una Iglesia que habrá perdido mucho. Será pequeña en gran medida, tendrá que empezar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios creados en su época de gran esplendor. Por el menor número de sus seguidores, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Al contrario de lo que ha sucedido hasta ahora, se presentará mucho más como una comunidad de voluntarios, como comunidad pequeña, exigirá mucho más de la iniciativa de cada uno de sus miembros y ciertamente también reconocerá nuevas formas de ministerio. Me pregunto yo, ¿qué tendría en mente? ¿Chamanes? ¿Brujos de la Amazonia?
o mujeres celebrando la liturgia de la palabra. Todo esto requerirá tiempo, el proceso será lento y doloroso. Su verdadera crisis, la de la Iglesia, apenas ha comenzado. Todavía tenemos que atravesar grandes tormentas. Ciertamente, ella nunca volverá a ser la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco. He ahí su plan, el plan de los enemigos de la Iglesia. Pequeña y en gran medida tendrá que empezar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios creados en su época de gran esplendor. Por el menor número de sus seguidores, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Al contrario de lo que ha sucedido hasta ahora, se presentará mucho más como una comunidad de voluntarios. Como comunidad pequeña, exigirá mucho más de la iniciativa de cada uno de sus miembros y ciertamente también reconocerá nuevas formas de ministerio. Y me pregunto yo, ¿qué tendría en mente? ¿Chamanes? ¿Brujos de la Amazonia? ¿O mujeres celebrando la liturgia de la palabra? Todo esto requerirá tiempo, continuó. El proceso será lento y doloroso. Su verdadera crisis, la de la Iglesia, apenas ha comenzado. Esto lo dijo en 1971. Todavía tenemos que atravesar grandes tormentas. Ciertamente ella nunca volverá a ser la fuerza dominante en la sociedad en la medida en lo que era hasta hace poco tiempo. He ahí su plan, el plan de los enemigos de la Iglesia. Y lo han llevado a cabo sin pausas, pero sin prisas. Lo cito también y con su hermenéutica de la continuidad y el motu propio se lograron dos propósitos: volver a fragmentar a la fraternidad San Pío X y decretar los focos rojos de católicos apegados a la tradición, evitando así también el que las ranas a medio hervir no fueran a saltar de la olla. ¿Pero qué creen? Algunos hemos saltado antes de quedar completamente cocinados. Y si hoy levantamos la voz es porque vemos con desconcierto cómo desde los púlpitos de los que otrora defendieron la fe y la tradición están manteniendo una posición que no beneficia a nadie. Pareciera que quieren a todos dentro de esta olla hirviendo para ser cocinados por completo. ¿De qué se trata? Son testigos de la pérdida de fe en tantas almas, son testigos de las profanaciones, son testigos de los sacrilegios. Son testigos de tantos y tantos errores que se enseñan en las cátedras, en los púlpitos, en los colegios, en las universidades. Son testigos de que el católico común no puede ni siquiera quiere defenderse porque confía en sus pastores y muy difícilmente pondrá en duda lo que hoy se les enseña, aunque bien sabe cuando son doctrinas perniciosas. Son conscientes de cuántas vocaciones se han perdido en esos seminarios. Vean si no el video 555 de Ecuménicas, que corrobora lo que señalo ahora. Y justo ahora, cuando la bestia está sellando a los suyos, se atreven a seguir diciendo: ¿es mi papa? Pues sí es tu papa, pero no es el de la Iglesia Católica, Luis Román y compañía. ¿Quién puede confundir esta ramera que fornica con cualquier ideología y desde su puesta al día con el mundo, su ayornamiento, reverencia los principios de la ONU? Sí, Montini fue el primer papa que elogió esta institución y entró a orar a la capilla masónica de la misma. Entregó su anillo de pescador al dirigente en turno. ¿Cómo pueden engañar a los fieles cuando saben que se han ensañado con los católicos fieles y han puesto a los herejes, a los blasfemos y a los apóstatas en los más altos puestos? Que ellos ya no tienen más fe en nuestro Señor sino en la ONU y su nuevo orden mundial. ¿Cómo pueden decir que es vicario de Cristo el adorador de la Pachamama y llamar santo al que profanó con cultos idólatras cuantos templos pudo, llegando a recibir una limpia en la misma Catedral de México? ¿O aquel otro que conmemoró dichas profanaciones? Vamos a ver cómo vamos.